Primero, decir la verdad, me debatí durante todos estos días si hacer un análisis de coyuntura o, o saltar la coyuntura y hablar de futuro. Hay cosas que se dijeron que por supuesto me disparan también un cambio de proyección en la idea que puede tener uno cuando viene a esta casa, convocado por Carlos y por todos quienes lo acompañan en la pastoral social. Primero, el disparador de esperanza. Las coyunturas son ciclos que a veces duran un poquito más o duran un poquito menos, pero son ciclos. Y lo que estamos seguros es que lo que no podemos hacer es resignar el futuro acompasado al pasado mismo, que bien lo decía Torre en ese recorrido antropológico de ese inconsciente colectivo, podríamos llamarlo, internalizado de igualdad. Y digo esto porque, bueno, ahí ven un gráfico que la verdad no era para esto, no era para hoy, pero para que nos lo veamos y tengamos en claro que no somos todos libres y que no somos todos iguales, ¿no? Ahí tienen una clara definición de la brecha que existe entre los sectores que más tienen y más ganan y los que menos tienen y menos ganan. Y es un recorrido a partir del año 86 al 22, lo cual es bastante transversal y lo cual es también lo que nos lleva a entender el título de la jornada, que es Fraternidad, Amistad Social y Amistad Social, Camino para la Paz y el Desarrollo Integral. Digamos, hay cuestiones que para nosotros van a ser inalienables, que son ejes en nuestro concepto de vida como sociedad, que es la justicia social. Quienes asumen el rol del Estado son inseparables de lo que llamamos Estado, porque si no nos equivocamos. Si nosotros hablamos de Estado con la definición filosófica o jurídica, la estamos errando. El Estado tiene que ver también con los momentos y la utilización en esos momentos de los instrumentos que brinda el Estado a quien gobierna. Porque no es lo mismo un Estado gobernado en generar equilibrios sociales que un Estado gobernado en llevarnos al individualismo absoluto, a la falta de fraternidad y en determinada medida al sálvese quien pueda, que es muy distinto, que es muy distinto al nadie es más que nadie. Entonces, en este sentido, la construcción de diálogo, la construcción de un paradigma, nos tiene que, primero que nada, dar vuelta a todas las cartas. Porque no es lo mismo que nos digan, el que tiene la posibilidad de hacerse una casa tendrá donde vivir, y el que no tiene la posibilidad sabrá cómo arreglárselas. Porque el Estado no puede desentenderse de todo el contexto social. Y por supuesto que el Estado también tiene que promover el desarrollo. Y hoy Carlos hizo una mención a desarrollo y crecimiento.
Porque lo que le falta a la cuestión es la sustentabilidad social. Yo recién lo escuchaba a José, y yo le quiero decir a José que dentro de unos días, con un peso apreciado, van a abrir mucho más la economía y van a quitar el impuesto país. Y ahí vamos a tener no un sacudón sobre los sectores industriales a los que muchos llaman que no invirtieron o que no son competitivos, etcétera, etcétera. Yo le puedo decir que la economía en estos momentos, ahora indefectiblemente uno se mete en la coyuntura, la economía en estos momentos está en salarios equivalentes a los salarios de España, por ejemplo. Hablo de la economía de los trabajadores formales. En España viven de una manera y acá viven mal. Esa economía dada vuelta con estas tres cosas no es un problema de empresas medianas, pequeñas o grandes que sean viables o no viables. Es una situación macroeconómica que nos lleva definitivamente a la primarización de la economía. Entonces, esto, en el marco de una bandera tan noble como la libertad, nos pone a todos y nos interpela a todos. Porque en nombre de la libertad, ahora que se conmemoró el Día de la Vuelta de Obligado, el ejército naval o la armada de Inglaterra y de Francia avanzaban en nombre de la libertad sobre el río Paraná. Digamos, la utilización de la palabra libertad, prescripta en muchos tratados preexistentes, como se mencionó acá, y prescripta en los dictados de la Constitución Nacional, no puede ser utilizada, en definitiva, para la desaparición de los instrumentos que tiene una nación que los ejecuta a partir del Estado y quien tiene las facultades de ejecutarlo, que es el que gobierna, con los tres poderes, etcétera, etcétera, pero es el que gobierna, en generar los equilibrios para tener una sociedad con desarrollo sustentable. Y para esto necesitamos encontrarnos más, necesitamos tener objetivos comunes que nos hagan ver detrás de la ola, porque cuando viene la ola nos pega en la frente, y si nos quedamos en la coyuntura vamos a ver que hay una ola atrás de otra, y cuando queremos sacar la cabeza nos pega la otra, y no nos deja ver el horizonte. Y esto es lo que tenemos que construir. Y Freddy hizo mención a algo que es fundamental para nuestra Argentina, que es el pacto democrático que asumimos el 30 de octubre cuando votamos y derrotamos a la dictadura. Ese pacto democrático que hoy se desvaloriza, como se desvalorizan conceptos que nosotros teníamos asumidos. Y si no, piensen en los conceptos de género. Entonces, que la aparición disruptiva en el debate político no nos deje de lado en la posibilidad de construir una idea de sociedad distinta, de sociedad más igual. Y a mí me llena de esperanza el análisis antropológico que hizo el profesor Torre, porque eso también es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque a veces el desánimo se genera también en las coyunturas donde aparece el individualismo, donde hoy tenemos un estudio que el 70% de los pibes le da lo mismo o prefieren
ser libres en su contratación a tener un trabajo con horario y seguridad social. Cuando muchos de los que estamos acá, en nuestra juventud, asumimos que tener estabilidad laboral, jubilación y obra social era un valor agregado. Me quedan 2 minutos, pero voy a usar lo de Emilio Monzó, que no vino. No. Pero esto es así. Entonces, no tenemos que llenarnos de eslogan, sí tenemos que construir concretamente estas cosas. Y hay que generar los ámbitos, y por eso yo le agradezco al padre Carlos la permanencia y la persistencia, no solo en generar esto que acá venimos y hablamos 2 minutos, sino en la persistencia de generar ámbitos donde podamos coincidir en enhebrar políticas que vayan generando opinión en favor de la construcción social mucho más igual. Porque esta desigualdad que vemos en el estudio, esto es una radiografía que viene siendo una película. Y si nosotros le sacamos la foto y esta foto la cristalizamos, las desigualdades del país no las resolvemos. Y este es el gran desafío, que las desigualdades que tenemos hoy no queden cristalizadas y que de alguna manera todos comprendamos que también es inviable socialmente un país que cristalice esta foto. Porque si alguien cree que puede vivir con este nivel de pobreza, con este nivel de indigencia, solamente con la perspectiva de esperanza, la esperanza se acaba y aparece lo que también dijo alguien preopinante, el tema de la integración. La integración trae en sí misma la diferencia entre dos sectores con asimetrías. Y esa asimetría se puede sostener cuando la perspectiva del que está esperando le va llegando, aunque sea de a poco. El problema es que si al que está esperando no le llega nunca y esa asimetría no se resuelve, la sociedad no es viable. Entonces, eso también lo tenemos que saber para comprender cómo edificamos una construcción para una sociedad argentina para el futuro. Muchas gracias a todos y todas.